Ok, vamos a hacer el cabello. El cabello lo voy a hacer con este tono de amarillo. Hay uno más clarito, miren. Pero no, voy a usar este como le llaman huevo, creo. Entonces, ahí la llevamos. Ya llevamos la bolsita. Es que no me acuerdo del nombre. El tartán, o el tartán es no sé, o no sé si es toda la vestimenta. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a hacer el cabello. Vamos a empezar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. ¿Ok? 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena para subir la vuelta y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena para subir y hago un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 subo con una cadena. Hago 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena y son 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. Voy a recorrer los aumentos para que no se haga hexágono. Luego, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 5 veces, 4 puntos bajos, un aumento 5 veces. Y como empecé con 2 puntos bajos, termino con 2 puntos bajos. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok. Como la cabeza la hice hasta 4 puntos bajos y un aumento, en el cabello voy a hacerlo con 6 puntos bajos. No, voy a meter otra vuelta más. A ver, sería subo la cadena en la vuelta 7 y hago 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento, para que no quede tan apretado el cabello en la cabeza. Entonces, 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, ya hice hasta la vuelta 7. De la vuelta 8 a la 12 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? De la vuelta 8 a la 12, punto por punto, no hay pierde. Se va a ir haciendo como cazuelita, eso va a ser normal. Déjenme marco porque, ay, yo siempre pierdo las cuentas. Yo sé que pueden decir cuenta las vueltas, pero, ay, perdón, pero siempre se me olvida. O sea, es que siempre voy tejiendo y me emociono y hago de más. Entonces con la marca ya sé que son 8, 9, 10, 11 y 12. Son 5 vueltas y las cuento así. Entonces, las tejo y regreso. ¿Ok? Ok, vean, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacerle los flequitos. Lo había pensado hacer diferente, pero no, creo que no va a funcionar de esa manera.
de hacer todo el cabellito diferente y con flequitos, pero no. Vamos a hacer aquí, en la vuelta 13, hago 5 puntos bajos y en la segunda cadena hago un punto bajo. Ahí digo, hago 5 cadenas, en la segunda cadena hago un punto bajo y luego sigo así. Y me van a dar 4 puntos bajos. Y en el siguiente espacio hago un punto bajo. Vean. ¿Ok? Hago 5 cadenas, 3, 4, 5. Me voy a la segunda cadena, empiezo los puntos bajos. 2, 3 y 4. ¿Ok? Y aquí en el segundo hoyito, bueno, en el siguiente hoyito hago un punto bajo. Y así sucesivamente. Todo alrededor, ¿sale? Lo hago y regreso. 5 cadenas, 4, 5. En la segunda, puntos bajos. Ahí está. El último. Y en el siguiente punto hago un punto bajo. Lo tejo y regreso. Ok, vean, ya quedó el cabellito. Esta parte va como hacia atrás y estos van hacia adelante, ¿no? Bueno, hacia los lados, hacia un lado. Entonces, lo voy a pegar con el silicón frío. Y voy a tratar de darle la forma para que se vea bien. Y nos falta hacer la boina. Este lleva boina. Una boina negra con con una pluma blanca. Y viene lo difícil, la gaita. Vamos a hacer la gaita. Yo sé que igual y muchos dicen, ay, ni se parece, o está muy feo mi muñeco. Es mi interpretación del muñeco de Candy Candy, de Anthony, que estoy como que media confusa porque según yo recuerdo, este era Albert. El príncipe de la colina siempre fue Albert. Pero ya ven cómo es la caricatura como media confusa, ¿no? Como que no explican sinceramente esa parte. Entonces, no sé, pero espero que quede bien el muñequito y les vaya gustando. Entonces, aquí voy a pegar la orilla con el silicón frío y le voy a ir dando forma. Ahí va. Entonces, vean. Ok. Y le doy forma. Ahí está. Ok. Y entonces, dejo que seque tantito y vamos a hacer la boina. Ok, vamos a hacer la gorra en color rojo con negro. Empezamos con el negro. Y vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Hago 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Jalo el de abajo y ya quedó. En la segunda vuelta voy a subir con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos, nos da un total de 12 puntos.
los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena y subo un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y me da un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena y vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 hago 2, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. 2, 3 y el aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 6, 2, 4, 5, 6. Vamos a hacer una cadena y 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y un aumento. ¿Ok? 4 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 7 a la 10 voy a tejer punto por punto. ¿Sale? 3 vueltas de punto por punto, las tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 voy a hacer esto. Dejen, quito esto y vamos a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución. Allí va a ser el aumento. Dos puntos bajos, una disminución. Lo hago y regreso. La voy a hacer por toda la vuelta, ¿ok? Entonces, dejen, desenredo esto y regreso. Ok, ya quedó y vean, ya agarró forma como de honguito. Y entonces en la vuelta 11 voy a cambiar el color a color rojo. Entonces hago mi U y jalo. Y entonces hago esto. Hago el nudo. Y vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago punto por punto. De la vuelta 11 y 12 hago punto por punto. Son 2 vueltas y en cada vuelta subo con una cadena. Lo tejo y regreso. Ok, ya quedaron las 2 vueltas y entonces voy a dejar bastante estambre para coserlo alrededor. Estoy tratando de conseguir una plumita de las que tiran los pajaritos. Nada más la estoy buscando y ponerla. Entonces, vamos a unirla en la cabeza. ¿Ok? Voy a agarrar un cachito abajo, un cachito arriba. La uno y regreso. Oh, espérenme, déjenme ver si puedo empezar para que vean cómo. Ay, perdón, que ahora no sé qué traigo. Y eso que no fumo. Entonces, la coloco de tal manera que se vea un poco hacia adelante y un poco hacia atrás. Voy a agarrar unos puntitos de abajo y otros de arriba. Y tratar de seguir la misma hilera en donde estoy clavando. Vean. Para que quede bien. Y entonces, lo uno y regreso. ¿Ok? Vean.